En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Salud, y ahora tengo el placer de presentarles al doctor Oscar Andrés Dullos. Él es subespecialista en cirugía de columna, así que si hay problemas de espalda, hay que ir con el doctor Dullos. Gracias por tenerme aquí, todos los que están escuchando ahora. Seguro, muchísimas gracias, doctor. Mire, hoy vamos a hablar sobre la estenosis. Nada más el nombre me da un poquito de miedito, no me gusta, Pues, no me gusta ese nombre. En realidad yo diría que es un diagnóstico, pero no es algo de tener miedo, ¿verdad? Es algo que simplemente es algo que existe en todos nosotros, en lo que nosotros vamos envejeciendo, especialmente ya después de los 30 años. Ese proceso de degeneración empieza a aumentar, se empiezan a degenerar los discos, ya no están tan hidratados como antes, y todo ese conjunto, ese complejo de disco con facetas, que son las articulaciones atrás, y todos esos ligamentos y todos esos músculos, todo se empieza a cambiar. Y con eso, ¿verdad?, le causan un estrés a la espina, ¿verdad?, dorsal, sea cervical, torácica, lumbar, y eso empieza a acumular cosas donde no deben estar, ¿verdad? Eso es un conducto nervioso, una cablería que en su tiempo, ¿verdad?, quizás cuando el paciente tenía 20 y pico años, 30 y pico años, estaba, ¿verdad?, bien abierto, era un cuarto máster por compararlo a esto. Y entonces con lo que va envejeciendo el paciente, se va echando hacia adelante, los discos se van comprimiendo, se van herniando discos, se van acumulando, ¿verdad?, artritis, ¿verdad?, lo que es hipertrofia de las facetas. Todo esto empieza a acumular espacio en donde pasa ese conducto nervioso, y lo que pasa con eso es que eso empieza a causar entonces síntomas, que es lo que lleva el paciente, ¿verdad?, a la oficina de nosotros buscando un poco de alivio. Hay diferentes tipos de estenosis, o sea que qué bueno que no hay que tenerle miedo. Me imagino que le quiero preguntar más adelante que el estrés no debe ayudar en estas situaciones. ¿Eso podría ser a una causante de que se convierta del cuarto máster a un cuartito, un estudio? Yo creo que el estrés influye en todo, ¿verdad? Pero especialmente no creo que crea estenosis, pero definitivamente el estrés no ayuda durante el proceso de reconocer lo que nos está pasando en el cuerpo, ¿verdad? Porque lo que es un debilitating pain, ¿verdad? Es bien frustrante para el paciente, es algo que verdaderamente cuando te ocurre una crisis de dolor, sea de espalda en combinación con una radiculopatía de una pierna o de un brazo, lo que sea, verdaderamente es algo bien frustrante para el paciente, bien doloroso, que algunas veces los lleva a sala de emergencia inmediatamente. Y en ese proceso, ¿verdad?, de estrés, yo lo que creo que no es que la patología cambia, sino la mentalidad del paciente cambia. Algunas veces nos llevamos en ese momento de estrés para operarnos inmediatamente. Algunas veces hay que operar, hay emergencias, ¿verdad?, y urgencias quirúrgicas que definitivamente, ¿verdad?, si te están diciendo que es algo que puedes empezar a debilitar una pierna, un brazo ya se está debilitando, tienes una caudequina, adormecimiento del área genital, perianal, o sea, algo que ya te lleva a operarte más temprano que tarde, eso yo lo entiendo, pero usualmente eso es el menos de las cosas que ocurren, ¿verdad? Esas crisis de dolores grandes nos llevan a la sala de emergencias o a un primario que nos dé un medicamento o lo que sea, pero debería empezar simplemente con el diagnóstico y orientación del paciente, darle información, porque muchas veces, aunque están bien adoloridos, si tú le hablas bien al paciente y tratas de casi convencerlo de la ruta conservadora, ayuda mucho, ¿verdad? Porque puedes prevenir a alguien que en ese momento de crisis no se opere. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque quizás maybe se termina operando en 2 o 3 años, pero le diste esa ruta conservadora al paciente de no operarse. Aunque yo soy cirujano, yo siempre voy a hablar de rutas de no operarse, rutas conservadoras, porque cuando ya llegan a mí, ¿verdad?, es cuando ya esa estenosis espinal está tan severa que no hay no hay ni cambio de algo. Algunas veces la estenosis, especialmente en el área lumbar, en el principio el paciente se echa hacia adelante o se sienta y la alivia, pero llega un momento que la artritis y el disco herniado, lo que sea que esté acumulando ese espacio, esa estenosis lumbar, cervical o torácico, llega el punto que no importa qué hace el paciente, le va a doler. Y entonces en ese momento ya la calidad de vida se afecta y el paciente va a buscar un especialista, ¿verdad?, en espina, para poder ser neurocirujano o ortopeda de espina,
para poder resolver el problema, ¿verdad? Y el problema se resuelve diagnosticando bien el paciente, y eso conlleva lo que siempre he dicho yo, que hay que dedicarle tiempo al paciente. Una entrevista de menos de 5 minutos no es suficiente para, por lo menos en lo que yo hago, ¿verdad? Artritis de rodilla, cadera, pues te lo compro, ¿verdad? Que una entrevista bastante ligera, pero esa artritis o discos o es el generador, de encontrar el generador del dolor del paciente en la área lumbar, torácica o cervical, no siempre es, ¿verdad? Es tan fácil. Está hablando de lumbar, torácica y cervical, lo que a lo mejor yo diría, ay, me duele la espalda. Tiene 3 tipos, ¿no? Correcto, correcto. Si me puede explicar sobre cuáles son las diferencias para que así para las personas que nos están escuchando digan, pues a lo mejor es este el que tengo, o tengo el torácico, o tengo el lumbar, si nos puede explicar las diferencias entre los 3. Muchas veces estos síntomas se pueden categorizar en general, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, dolor axial o dolor de espalda, dolor de cuello, doctor, me duele aquí atrás, me coge los omoplatos aquí atrás, los espasmos, dolores musculares, todas esas cosas son dolores axiales, y los dolores axiales pueden ser de la espalda baja, de la espalda media, ¿verdad? La área torácica o la área cervical. Después también se pueden manifestar en otras cosas, ¿verdad? Como radiculopatías. Doctor, tengo corrientazos o dolores, adormecimientos, hormigueo, cambios de temperatura en el brazo, en la pierna, porque en realidad esos son síntomas de nervios. No importa que ocurra en la área cervical o la área lumbar, van a reflejarse esos síntomas en los pacientes en las extremidades. También hay cosas como aumento de reflejos, ¿verdad? De momento uno le hace un examen físico a alguien, el paciente está espástico o está con un clonus, ¿verdad? Se le están moviendo. ¿Qué es espástico? ¿Qué es espástico? Rigidez en las extremidades, y ya se pueden señalar cosas más graves, ¿verdad? Que tengan compresión severa en el área cervical o la área torácica, producto de estenosis también, o de un disco herniado, que es más común, o de un tumor, ¿verdad? Los pacientes pueden tener 100 número de cosas que estén produciendo esa estenosis lumbar. Hasta una misma infección se puede acumular en el canal espinal y causar una estenosis, ¿verdad? Producto de un absceso epidural, una osteomelitis que haya desprendido parte del hueso y el hueso está dentro del canal, trauma, ¿verdad? El paciente se puede caer, puede tener una fractura cervical o algo lumbar, ¿verdad? Una fractura que se haya desplazado posterior y está acumulando ese espacio y causando, ¿verdad? Estenosis lumbar, o ya un déficit neurológico, ¿verdad? Porque lo que pasa con estenosis es un proceso lento. Pero cuando hay un proceso rápido, sea un disco herniado, sea, ¿verdad? Una fractura, sea una infección, sea un tumor, algunos tumores, ¿verdad? Crecen más rápidos que otros, eso acumula el espacio del nervio mucho más rápido y no le deja al nervio prepararse, porque yo he operado pacientes de 86 años y dicen, bueno, pero ¿cómo aguantó ese paciente a 86 años y otro a los 30 y pico se está operando? Pues todo depende de cuán rápido se acumula esa estenosis. Si es rápido la acumulación, pues el paciente y el cuerpo no tiene ese tiempo para poder ajustarse, ¿verdad? Crear ese balance, y pues termina operándose más temprano que tarde, versus alguien que tenga 80 y pico años, que esa estenosis ha sido poco a poco, pues se ha dejado más tiempo en poder. Para aquellos que nos están escuchando, más allá de un dolor de espalda, cuando siempre deberían de ver un médico, ¿verdad? Pero cuando como decimos en inglés, un red flag, ¿cuándo deberían entonces visitarlo de que es más allá de un dolor de espalda y podría ser algo como esto de estenosis? Claro, un dolor de espalda, un dolor de cuello, solo, que no esté asociado con fiebre, escalofríos, dolores por la noche, algo que pueda haber, insinuar que haya un proceso infeccioso, un proceso de algo de cáncer o tumor, ¿verdad? O un trauma asociado. Yo creo que la gran mayoría de estos dolores se pueden manejar con los primarios, con medicamentos, ¿verdad? De medicamentos orales, a terapia física, a masajes quiroprácticos, bloqueos, ¿verdad? Sea un anestesiólogo o un fisiatra que te haga un bloqueo, un manejo del dolor. La parte conservadora. Ya alguien que ya ha pasado más de 6 semanas con un dolor, especialmente no dolor de espalda solamente, solo dolor de espalda asociado con un dolor radicular de brazo o de pierna, que ha aumentado, ¿verdad? La frecuencia o la intensidad del dolor, que ya ese dolor está asociado quizás maybe con otros síntomas, ¿verdad?
ardor, el adormecimiento, que haya una debilidad asociada, pues, o que sea un dolor simplemente que está aumentando en intensidad y frecuencia, es algo que deberían ver ya un especialista de espina, ¿verdad? O ya ir haciéndose el MRI, ya pasan esas 6 semanas con ese dolor de brazo, ese dolor radicular de pierna, deberían visitar un especialista y en el proceso obviamente hacerse un MRI, porque sin el MRI no vamos a poder hacer mucho, ¿verdad? Para ello, yo creo que parte de las cosas que debemos hablar aquí es, ok, ya tengo este dolor, ya han pasado más de 6 semanas, quiero por lo menos ir orientándome con un especialista de espina, pues el primer paso es hacerse ese MRI, ¿verdad? Sea cervical, torácico, lumbar, obviamente eso es algo que deberían descifrar a través de los especialistas, ¿verdad? Que lo están viendo, fisiatra, el mismo primario, ¿verdad? Puede decir, el mismo radiólogo. Y esas cosas son importantes porque ya ese paso te lleva entonces verte con el subespecialista, que es ahí en donde entro yo. Pues como dicen, no preocuparse, sino ocuparse. En caso de que pues sienta este dolor que sea más allá de lo normal que podría causar un dolor de espalda. Así que muchísimas gracias, doctor. Nosotros regresamos con el doctor con otro tema. Hablando de un robot, ya daremos más detalles sobre eso, así que no se despeguen. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.